Vivimos en la era de la digitalización. Hoy hay más de 200.000 millones de objetos y dispositivos conectados que ya forman parte de nuestro día a día, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Esta revolución digital va a permitir a las empresas y profesionales del sector de la logística y del transporte enfrentarse al reto que supone la optimización constante de su negocio. La digitalización y la hiperconectividad mejorarán la productividad de nuestra flota, el rendimiento y seguridad de nuestros vehículos y todo el proceso logístico. Podremos saber en todo momento dónde se encuentran nuestros vehículos o nuestra carga y los tiempos estimados de llegada. El enorme volumen de datos que genera la comunicación entre máquinas debería poder procesarse de una manera eficaz a través de un sistema ERP que nos permita gestionar esa información para aumentar nuestra productividad, optimizar costes y mejorar la atención al cliente. ¿Has imaginado alguna vez un futuro así? No es necesario, no es futuro, es presente. Nosotros llevamos kilómetros recorridos en el camino de la digitalización. Nuestra gestión de los datos va siempre por delante, abriendo nuevas rutas hacia la optimización de nuestro sector logístico por tierra, mar y aire. Somos el motor del cambio. Tenemos una potente bolsa de cargas, con la que hemos conseguido que sean las cargas las que te localicen a ti. No volverás a viajar en vacío. Hemos desarrollado herramientas que te permiten controlar en tiempo real los vehículos de tu flota. Conocer su estado te ayuda a gestionar consumos eficazmente y a reducir riesgos y errores. Podemos saber cómo se encuentran los conductores, incluso descargar el tacógrafo digital en remoto. Las herramientas de tracking no solo permiten saber dónde está un vehículo o una mercancía, también ayudan a ofrecer un mejor servicio y tranquilidad al cliente. Nuestros algoritmos son capaces de efectuar complejos grupajes en décimas de segundo, teniendo en cuenta el tamaño del vehículo, la ruta, el radio de desvío que considere el conductor y el orden de carga y descarga. Podemos gestionar de manera segura toda la documentación desde una única aplicación, que permite enviar y recibir de manera digital y automática las cartas de porte, o geolocalizar el lugar exacto donde se ha producido la firma de un documento. Talento, gestión avanzada, seguridad, tranquilidad. El futuro de la logística, hoy. Webtrans, donde la red logística se mueve. Muy buenos días a todos, agradecerles su participación y ante todo quisiera felicitar a Webtrans por la celebración de este webinar dedicado a la digitalización del transporte y en particular a la documentación electrónica en el transporte de mercancías, que será el objeto fundamental de desarrollo de esta sesión. Así como también agradecer a Webtrans la posibilidad que me han brindado de poder moderar el evento. Seguidamente, dar las gracias a don Jaime Moreno García Cano por haber aceptado nuestra invitación a inaugurar este webinar, a quien en primer lugar quisiéramos transmitirle nuestra enhorabuena por su nombramiento como Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hacer también extensivo el agradecimiento a doña Lía Potec y a doña Alicia Rubio por su participación como panelistas y por compartir con nosotros desde sus diferentes ámbitos de competencia europea y nacional su expertise y su visión respecto a la digitalización en el transporte y concretamente respecto a la documentación electrónica en el transporte de mercancías y su desarrollo y potencial implementación de acuerdo con el Reglamento Europeo 1056/2020. Y también, y muy especialmente, manifestar nuestra gratitud a doña Nuria Lacazi, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, organización que patrocina el evento y que nos acompaña en su celebración. Simplemente unas breves indicaciones respecto a la estructura del webinar. Contaremos en primer lugar con la inauguración que correrá a cargo de don Jaime Moreno García Cano, director general de Transporte Terrestre. Seguidamente, Nuria Lacazi nos acercará a la temática del webinar y a continuación, doña Lía Potec
y doña Alicia Rubio realizarán sus respectivas presentaciones. Indicarles también que este evento se está retransmitiendo en el canal de YouTube de WebTrans. Ustedes pueden enviar sus preguntas a través del chat y una vez que hayamos finalizado las presentaciones por parte de nuestras dos ponentes, abriremos un turno de preguntas. Con el ánimo de no consumir más tiempo por mi parte, me van a permitir que ceda la palabra a don Jaime Moreno García Cano, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que inaugure el webinar. Muchas gracias, director. Es un honor contar con su presencia cuando usted quiera. Muy bien, pues muchas gracias, Luisa, y encantado de compartir esta inauguración tanto con la subdirectora general de Inspección, Alicia Rubio, como con la secretaria general de la Sección Española de Cargadores, Nuria Lacazzi, como con la Policy Officer y Apotec de Digimove. La verdad es que es un auténtico placer. Y agradecer a WebTrans tanto la celebración de este webinar, que siempre es del todo interesante el que todos podamos avanzar y compartir cómo está la digitalización en el ámbito del transporte, y invitarme a mí para inaugurarlo. Respecto a la digitalización, yo creo que todos aquí somos expertos y seguro que la gente que nos está viendo también. Yo creo que todos coincidimos en que es una de las palancas y a su vez uno de los retos que el transporte tiene que afrontar. Yo creo que es fundamental para lograr esa eficiencia que todos buscamos en la cadena del transporte, la digitalización cada vez está más presente. Y en ese sentido yo creo que tanto la normativa a nivel comunitario como seguramente luego la Policy Officer nos podrá contar, como a nivel nacional y como a nivel empresarial, yo creo que se están dando pasos en esos tres ámbitos que confluyen a ese empuje hacia la digitalización. Al final yo creo que es importante esa colaboración público-privada para que todos estos pasos que estamos dando tengan esa vocación de permanencia. Y yo creo que algo muy importante, esa interoperabilidad que todos buscamos. Al final lo que debemos evitar es trasladar esta burocracia a veces que tenemos en el mundo físico analógico a lo digital. Yo creo que es importante, por tanto, esa colaboración estrecha entre el sector público y los agentes privados, que son al final los que están en el día a día y trabajando con este tipo de soluciones. Yo creo que es fundamental el que trabajemos juntos y de hecho yo creo que se está dando. En ese sentido, además, yo creo que tenemos tanto iniciativas en ese ámbito nacional y en esa colaboración público-privada como el proyecto Simple, que luego posteriormente la subdirectora general de Inspección seguramente podrá dar más detalles sobre el estado del proyecto y los objetivos que el mismo tiene. Y luego, por otro lado, también contando con la financiación y la ayuda del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Hay una dotación de fondos muy importante también dirigida a esa digitalización de las pymes del transporte. Al final, las grandes empresas, las grandes flotas muchas veces ya están digitalizados y son conscientes de la importancia que tiene la digitalización y lo han interiorizado dentro de su propia estructura y han visto los beneficios que esto trae. Pero es verdad que el sector, sobre todo en materia de transporte, mercancías, está muy atomizado. Todavía hay un salto que debemos entre todos facilitar tanto a las propias empresas como al resto de la cadena. Yo creo que es fundamental este tipo de ayudas y en ese sentido somos conscientes de ello y por eso ya digo que el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia tiene una importante dotación para acompañar a estas empresas en ese cambio que al final será una ayuda coyuntural, pero lo que queremos es que quede un pozo estructural en la cadena de transporte. Por mi parte, nada más. Reiteraros el agradecimiento por habernos invitado a participar en este webinar. Sin duda, la experta es la subdirectora general de Inspección, Alicia, y por mi parte encantado de saludaros a todos y desearos el mayor éxito de esta jornada y seguro que son de máximo provecho. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y nuestros agradecimientos a Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre, por sus palabras en la inauguración de este webinar. Nuestras gracias también a los organizadores, a WebTrans y, por supuesto, a los ponentes y a todos los asistentes. En nombre de la Asociación de Cargadores, nos complace patrocinar este webinar que está dedicado a la documentación electrónica en el transporte de mercancías. Sin duda, este es un asunto de capital importancia para el transporte y la logística, que supondrá un cambio en la manera de compartir información entre los operadores logísticos y las autoridades públicas. Afectará a todos sus modos y supondrá también una transformación en las relaciones entre transportistas, cargadores y los diferentes actores de la cadena logística. Desde ACE estamos coordinando el grupo de trabajo para el impulso a la digitalización del transporte y conocer de la mano de la Digimove, de la Comisión Europea y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la información más actualizada respecto al reglamento EFTI y su implementación en España será de gran utilidad para el desarrollo de las diferentes tareas que este grupo se ha comprometido a llevar a cabo, así como para la actividad de nuestros socios. Me gustaría ahora pasar la palabra a Luisa López Leza para que nos presente a nuestros ponentes e invitados. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias al director por su inauguración. Muchas gracias también a ti, Nuria, por tus palabras. Y ya pasaríamos a la parte dedicada a las ponencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, a las ponencias que correrán a cargo de doña Lidia Potec y doña Alicia Rubio, pero sí que conviene de alguna manera enfatizar que seguramente uno de los pilares fundamentales para la digitalización en el transporte de mercancías lo conforma el propio desarrollo de la información electrónica. Entonces, con la intención de crear un sistema de información de transporte de mercancías en formato electrónico, la Unión Europea aprobó el Reglamento 1056/2020, conocido en inglés como Reglamento ECTI, que deberá aplicarse en toda su integridad en agosto del año 2025 en todos los países de la Unión Europea. Pues bien, para conocer los aspectos fundamentales de esta regulación desde una óptica europea, contamos con la presencia de doña Lidia Potec. Doña Lidia Potec es Policy Officer de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comisión Europea y nos ofrecerá su presentación en inglés. Thank you very much, Madam Potec. We really appreciate your participation from Brussels in this webinar and your presentation about European Union regulation on electronic freight transport information. Please, Madam Potec, the floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. General Director, Mrs. General Secretary, Luisa, and thank you for this invitation to present to you the provisions of the regulation on electronic freight transport information, as well as the preparatory steps that we have taken. And also, I would like to provide you an overview of the implementation and application timelines that are envisaged for the regulation. Just allow me to share the screen with you of the presentation. Here we are. And you should see it soon also in presentation mode. The regulation aims to facilitate the process of digital transformation in transport and logistics, and it aims to do so by focusing on the exchange of information between the business and the authorities, taking also as the premise that once we set a standard for the exchange of information between the operators and the authorities, the standards could also be taken over for the exchange of the same information also in the business and business environment, and thus giving a further impulse to this process of digitalization, digital transformation of the sector. So, as I mentioned, I will provide you with an overview of the key aspects of the regulation provisions and implementation timeline, also the vision of how we see the regulation working out in practice when all its implementation specifications will be fully in place. And I would also like to highlight in the first part of my presentation the relationship with the transport documents, and in particular with the contracts of carriage as governed by the international conventions for the transport of goods. And in the second part, I will also present to you where we are with implementation preparation and which are the actors that are already involved in this process, and those who will come in at the later stage. So the regulation, the main provision of the regulation is that it establishes an obligation for the competent authorities in all the EU member states to accept information when presented electronically by the economic operators, provided also that the operators are using an electronic format that is also specified in the regulation. There are more details, but very shortly, the operators will be required to use IT platforms that are certified to comply with the requirements in the regulation. We call them FT platforms, or they use the services of IT service providers that are also certified to comply with the requirements in the regulation. At the same time, the authorities are required
to use the same procedures and technical specifications for the IT system that they are using to access and process the information, so to check the information that is presented by the economic operators via the FT platforms or the FT service providers. Also, when it comes to the requirements for the service providers and the platforms, the regulation establishes that there should be common implementation specifications and common requirements. Specifications that we still need to adopt, and I will tell you by when and where we are in that process. Same time, the regulation also establishes that when a platform or a service provider receives certification in a biocertification organization accredited to that end in one of the member states, that certification is then automatically accepted by all the other member states. It's recognized in all the other member states. So there is no need to redo the certification process, for example, for a platform or service provider that is certified by a certification body in Spain to redo the certification in the other member states in order to have the information accepted. So that's why we call it a one-stop shop certification. Now, the vision. We start with the transport data that should be stored in a platform that needs to be certified, but this platform needs not to be necessarily independent one. It can be part of a company's own system. So they only certify the part that is compliant with the requirements of the regulation to act as an FT platform, or it can be part of a platform of an IT service provider that also certifies that part of the platform for its purposes. Generally, this information, as with the information on paper or documents, this is also exchanged between the business to business. So the regulation, while it does not deal, as I said, with the exchange of business to business information, it doesn't prevent that the information that is stored on these FT platforms is also exchanged business to business, as long as they don't affect the exchange with the authorities. So once this information on the transport is stored on a platform, actually the platform will generate a unique identifier, a unique identification link that should also accompany the exchange of information electronically while the transport is taking place physically. This unique shipment identifier is then transmitted between the economic operators so we started with the shipper or the freight forwarder, and then it's transmitted to the carrier that can also, with the help of this unique shipment identifier, can also read the data from as received and from the previous actor in the chain, and can also edit it, because, for example, the carrier also may need to add data like, okay, where they picked it up, or the signature that it was picked up in the conditions that were described in the contract, or make amendments if needed. Then it may happen that they are stopped by inspection, or it may not happen. If nothing happens, so there is no authority involved, the information circulates, the goods are delivered, and that's fine. If, however, they are stopped for inspection, they will be required first and foremost to present the unique identifier, which should allow the police officer to then retrieve the data from, as you can see, on the basis of the unique identifier and with the identification and authorization that will be happening at the level of what we may call a access point for the authorities. Will be then transmitted the request for access to the FT platform. That is the only requirement to have this. I mean, the only main requirement to have this unique shipment identifier, which you also envisage that could be expressed as a QR code, so that it can be read in a contactless way by the inspection officers via their own devices.
So then, as we mentioned, we need to have these harmonized access procedures rules for technical specifications for the authorities to require the data, process it, and then the data is retrieved and sent back to the authority access point, which can be an access point that can also be national. We'll see later, where all the different competent authorities in a member state can connect, so that we don't have individual links between an FT platform and a certain competent authority in a country, but rather it's mediated by a national access point, which will work as a portal, as an access portal. So this information arrives on the systems of the competent authority, which may also be checked if the regulation doesn't say anything about it, but it doesn't prevent it. For example, there are some automatic checks based on artificial intelligence, for example, can check if the information, for example, is complete, if it is coherent. For example, right, it's a transport coming from France to Spain, but then there's something mentioned also, something related to Germany that may have no relation to it, and then they may flag also to the officer that there's something not really right there with the data, and they should double check and that and cross check it with the carrier. However, in case there is something amiss with this entire machine-to-machine transmission of the data, for when the inspection officer tries to retrieve the data based on the unique identification link, and it doesn't work, then the inspection officer has the right to ask the carrier to present the data in a human-readable format, which can be a document like a PDF style, but it can be electronic. So a carrier is not expected to have a paper document, but it is expected, however, to have a download of the latest updated information on the carriage in a human readable format for those situations in which the machine-to-machine transmission, either because service is down or there is no wireless coverage there on the roadside for a roadside check, then the inspection officer should at all times be able to have access to the information on the transport operation. Now, when we zoom out a little bit at a more system level, in terms of architecture, there are several possibilities. As I mentioned, it can be that each FT platform has a connection to the systems of each of the different competent authorities in each of the member states. However, as you can see, this might make for a very complicated web of connections, and therefore we're considering the possibility of having national access authority access points that should act as portals, and therefore would diminish the number of connections. These national authority access points, as you can see now, it will look much less dense, the web of connections. These national access points are, again, not a requirement as such in the regulation. However, the regulation does not prevent the establishment of such access points, and one of the recitals mentions that if it proves to be cost efficient, such access points at the national level can be established, or even could have at regional level. So like, for example, Spain and Portugal could decide to have a single portal for their authorities to access, which basically would simply check the identity of a certain inspection officers and their authorizations. Are they a road inspection police? If they access, and then in that case, they should access only data related to road transport. Whereas if it's an inspection officer that is authorized to do inspections on rail, then they should only be able to see the corresponding data on rail and not on road. So that is something that it's also required by the regulation, that there is this identification and authorization process, as well as based on also access rights,
that is done in order to be able to access the data made available by the operators in order to, yes, keep the confidentiality of the data of the operators and prevent abuses. Now, I mentioned that there is a relationship with the international transport contracts, because the regulation doesn't cover the conventions that govern the transport contracts, the international transport contracts, like the convention on for the transport of goods by road, the CMR convention, or the one for rail, the CIM, for example. However, the regulation says that whenever EU or national laws that fall under the scope of the regulation require information that is also contained referred to in these conventions, then that information should also be covered electronically. Now, more specifically, because I also did not go into the details of what actually legislation information requirements is, maybe it's time to do it now. So the EU law that we cover is it's a regulation number 11 from 1960, which concerns the non-discrimination of tariffs for the transport of goods between the EU member states. We also have the directive on combined transport, the regulation on cabotage, the directive on the transport of dangerous goods on railroad and inland waterways, and also an implementing regulation on aviation security. These are the EU law that are under the scope, and so there are information requirements that are required in this legislation to provide compliance with the cabotage rules for road, or with combined transport, or with the transport of dangerous goods. So this information is also is covered, and therefore can be presented electronically by the economic operators to the authorities. And the national law that is covered is national law that is similar. Also national law that covers sets rules for the transport of goods, which may be specific for a territory of a member state, and which requires also similar information, that is like on the consignor, consignee, pickup of delivery places, the description of the goods, and the like. Now, coming to the international conventions, basically, for example, if we take the convention on the transport of goods by road, the CMR convention, there we have also information on the consignor, the consignee, the goods that are being transported. And whereas the FT regulation doesn't cover the CMR convention as such, or the CMR document, it will when cover that information when, for example, it's presented as part of a ECMR that is recorded in compliance with the requirements of the FT regulation on an FT platform, or the one of the economic operator, or, as we said, an FT platform that is managed by an IT service provider that is also certified to be an FT service provider. So that is in a nutshell how we are covering. So not directly under the scope, however, through the information that is contained in that CMRs, which is generally the information that is required for inspection, also by the EU law and by the national law, is covered when coming from transport contracts that are where the information is recorded in accordance to the requirements of the regulation. Now, there is here, this slide is also meant to highlight the differences between the scope of the FT regulation and the scope of the international conventions on the contracts for the transport of goods. And what is important to specify in particular is that the FT regulation, as mentioned, it also provides for implementation specifications, which should be common and should be implemented in the same way for all the member states authorities, as well as by the for the FT platform and service providers. Whereas
For the international conventions, we don't have such implementation specifications, which also led to different solutions which are not interoperable, and therefore it's difficult to exchange the information both between the operators themselves, but also with the authorities, because there is no single standard and no single standard solution. Now, the FT regulation also is primarily, as mentioned, for the use in relation to the inspection authorities. However, the same information, like as we said, a ECMR kept on the FT platform can also be used for business-to-business communication, and we may assume also for the use in courts, because again, that's the use in courts this is something that is governed by national law, and it's not something that is covered by definitely not by the FT regulation. However, we can expect that if that a court could say that if the information which is presented kept electronically in a format that is accepted as valid for inspection by the authorities, then it can also be accepted as valid by courts as a proof of the existence of a contract and of the conditions of that contract, who is liable for what, etc. Now, a last difference is in scope, whereas the FT regulation, obviously, it covers only it's applicable only in the EU member states and the European Economic Area. The international conventions are covering potentially, right, all the UN countries that are party to that convention. However, what we're expecting is that once we with the standards, because in the end we're setting standards for the exchange of information at the EU level, which is an information, more than 95% contained also by the conventions, then we can expect that this will be also taken over in business-to-business relations with the countries outside the EU, and hopefully it will become a de facto standard. It will also help, as I will explain later, the fact that we are, when it comes to the definition of data, the electronic format for the data, we are using the standards that are set at UN level. We're trying to reuse that by the multimodal reference transport data model of the UN CFACT. So we do hope that then this will actually help to reuse the data that is in the FT platforms also to keep and use the electronic contracts for also for the transport of the goods when the goods are traveling outside of the Union. Now, the timeline for implementation, the regulation entered into force almost a year ago, and the implementation specifications need to be adopted first by February 2023 when it comes to the data definition and the rules for the authorities. So for the IT systems to be used by the authorities. And then by August 2023, we should adopt also the specifications for the FT platforms and for the service providers. And later on, by March 2024, we also plan to adopt the rules for the certification of the FT platforms and of the service providers. Now, one last point here that I would like to make is on the application date. You see two dates of application. Actually, the main date of application, start date of application, is August 2024. However, from that date is accepted the obligation of member states authorities to accept the FT data. So the authorities are expected to be ready and should be ready by August 2025 only, to have all their systems in place and equip their inspection authorities with all the necessary means in order to be able to receive and process the data electronically only by August 2025. However, the platforms developers and service providers already after August 2024 can start applying for certification, so they can also be ready with certified platforms by August 2025 to make available the data in a format that is certified to comply with the regulation, and therefore to trigger the obligation of the member states authorities to accept it in August 2025. So that's
on the one hand, the authorities have more time to prepare, and on the other hand, also the economic operators, the platforms, developers, and service providers have the time to acquire the required certification, because without the certification, there is no obligation for the authorities to accept the data. So these are the main provisions. Now, briefly on who does what. Right now, we are working on the implementation specifications together with a wide number of experts, mostly industry representatives, but also several experts representing member states, in a commission expert group, which is called the Digital Transport and Logistics Forum. And there we're trying to cover all the aspects of implementation that I mentioned earlier. Then for the formal preparation and adoption of the implementation specifications, which are two types of them, which depend a bit on who is involved and what is the role. So it's an expert group also for the delegated acts, which will be mostly member states experts, also experts from the European Parliament, and a limited number of industry representatives, which then will have a consultation role for the adoption of this delegated act, a delegated act that will concern the national legislation requirements, the data definition, and the rules for certification. And then we'll also have a committee which will assist the Commission in adoption of the implementing acts. This committee will be formed exclusively of member states experts, and who will be also not have just a consultative role, but actually they will vote on the content of the implementing act, which will concern the functional and technical specifications for the systems for the authorities on the one hand, and for those for the FT platforms, and also the requirements for the service providers. And this is how it works. So the expert groups now in the DTLF, so the different which work on data, on functional, technical, certification aspects, they'll provide recommendations to the expert groups and expert group and committee respectively. And these recommendations will be further considered by the experts in these two different instances, the group and the committee, and then the Commission, based on consultation or on vote of the committee, then they will adopt these different acts. That's how it works. Now, I will not go on the details of the work that we're doing now, carrying out right now with the experts in the Digital Transport and Logistics Forum, where we have a dedicated subgroup, paperless transport. But here you have the slides just for illustration to show what we are already, what we have done already. So we are already identified most of the information requirements, at least the ones that are in the EU law, and we're trying to see how they relate to each other. And as mentioned here, we decided the experts recommend to use the multimodal transport reference data model of the UNCFACT, because that would allow actually a wider than reuse of this data when stored electronically. We're also actually trying to align with the requirements for data as covered by the Union Customs Code for also for the electronic format, but also with the maritime single window environment as well. But that's quite actually, and the use of the UNCFACT reference data model helps, because that's already alignment via that as well. And this is the status of an April meeting. When it comes to functional specifications, we also we developed already with the experts a business process model. Also, it has a reader's guide, and we're also looking and also started looking on how to integrate the specific aspects related to waste treatment, but also with dangerous goods. All this will also be available publicly on the website of the Transparency Register of the Commission once they are adopted as recommendations by the expert group. And that's also work on technical aspects, also a part of the work, exemplification of part of the work that we have done, looking at the legal requirements
also to develop some architecture principles, and also looking at existing solutions already, IT solutions, so that we don't reinvent the wheel, but rather try to take different aspects, what we call building blocks from the existing IT solutions, link them to the architectural principles which are derived from the legal analysis, and to try to make design decisions in a systematic and structured way. So this is it. I just had put this in case we needed to recapitulate. Yeah, we are here in the preparatory phase work, so with aiming for first deadline in February 2023. On the last slide here, you have some links to the FT regulation. These are hyperlinks. The impact assessment, I mean, the reasoning behind why we put forward. There is also a short 2 minutes video on what we're trying to achieve. And also here is the link to the expert group register, where you can find all information related to the meetings of the DTLF, and also the agenda presentations, and where we'll also, once they're presented in meetings for adoption for formal recommendations by the group, also the deliverables as highlighted earlier. So thank you very much for the invitation, and certainly if you have questions, I'll be happy to provide you more details now or later. Thank you very much, Madam Potek, for your overview, for your technical aspects, and also for the timeline for the implementation and application of the regulation. Thank you very much. It has been a very high quality presentation, and thank you. And you know that now we have to analyze also this application from the national point of view. So, muchísimas gracias, señora Potek. Ha sido una presentación de una alta calidad, yo diría, desde el punto de vista de aspectos técnicos, pero también desde el punto de vista de la aplicación y la implementación del cronograma que el propio reglamento tiene. Y es importante ahora que analicemos también pues los aspectos de este reglamento desde el punto de vista nacional. Y para conocer la aplicación en España de este reglamento, contamos con la presencia de doña Alicia Rubio Fernández, subdirectora general de inspección de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por favor, doña Alicia Rubio, cuando quiera. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias a la organización por permitirme participar en este webinar. Decir que ha sido muy interesante la presentación anterior de Lidia Portec, y espero, bueno, aportar a nivel nacional algún... Vamos a ver. Vamos. Bueno. Efectivamente, ya en este momento se ha aprobado el reglamento EFTI, pero tenemos un plazo hasta llegar a conocer las especificaciones técnicas para su aplicación que están previstas para el 2023. Decir que, bueno, desde España pues se está participando en el grupo de trabajo de TLF y en los comités EFTI para seguir de cerca y poder su desarrollo. La situación en este momento que nos encontramos en España, decir que, bueno, la digitalización, el impulso de la digitalización en el sector de transportes es muy importante para nosotros, y nos encontramos en el mercado con distintas plataformas que son de empresas y también de proveedores de servicios, pero decir que hay una baja implantación en estos momentos, y tanto desde el sector público como privado pues se intenta, digamos, impulsarlas. Por otro lado, tenemos la posibilidad del control en carretera de los documentos de control electrónicos. Se ha optado por un sistema sencillo, dado que efectivamente en el 2023 ya tendremos que prepararnos para, a partir del 2024-25, poder implementar el reglamento
Y por otra parte también estamos inmersos en el desarrollo del proyecto simple. Hasta la implantación pues se ha dado la posibilidad de llevar los documentos de control electrónicos en los vehículos a raíz del Real Decreto 70/2019 que modificaba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. Como he dicho antes, se optó por un sistema de lo más, digamos, sencillo posible, y así, en el caso de que el agente de control en carretera detecte alguna infracción en un documento de control electrónico que le muestre el conductor, le dará un código al conductor, de manera que él o bien su empresa adjuntará a ese código el documento de control que ha visualizado el agente y lo remitirá a través de la página del Ministerio al sistema electrónico que tiene el agente. El objetivo de esto simplemente es que para tramitar un procedimiento sancionado se necesita una prueba. Por lo tanto, el agente necesita la prueba de ese documento de control electrónico. Se da la posibilidad, pero evidentemente también, pues como el EFTI también lo contempla con su entrada en vigor, existe la posibilidad de seguir llevándolo en papel. En tercer lugar, pues estamos inmersos en el desarrollo del proyecto simple. ¿Qué es el simple? Pues bueno, es una plataforma tecnológica que permite una gestión integrada de los documentos y de los documentos, datos y flujos de información vinculados al transporte de mercancías multimodal entre los distintos nodos y modos de la cadena logística de transporte, alineado con la política de transporte de la Unión Europea y la estrategia de movilidad desarrollada por el misma. Decir que efectivamente el proyecto simple va más allá de lo que es el EFTI, al integrar también el transporte marítimo. Es consecuencia de un convenio entre el MINMA, ADIF y Puertos del Estado. El diseño y desarrollo y explotación de las plataformas tecnológicas. ¿Dónde buscamos los antecedentes del simple? Pues por una parte tenemos en el reglamento EUSB de ventanilla de marítimo portuaria, en el reglamento EFTI, en el Código Aduanero de la Unión Europea, en el DTLF, Estrategia Digital de Transporte Multimodal, y en la ventanilla única nacional DUEPORT. En el marco del paquete de movilidad de la Unión Europea, simple deberá reunir los requisitos del reglamento EFTI y ser una plataforma certificada. Está integrado simple en Federate. Simple ha sido elegido como un proyecto piloto a desarrollar por España en el marco del proyecto europeo Federate, pasando a estar financiado por el mecanismo Conecta Europa. El principal objetivo de Federate es validar los principios del concepto de red federada de plataformas, que será la base de la infraestructura digital interoperable y de confianza necesaria para compartir los datos de los servicios B2B, B2A e A2A en el sector del transporte y la logística de las mercancías.
Decir que en Federate, pues bueno, existen 15 socios y 6 países, entre ellos Países Bajos, Finlandia, Suecia, España, Italia y Luxemburgo. Lo que se pretende, los objetivos del simple, es conocer la trazabilidad en tiempo real de las mercancías y documentación ligados a su transporte, permitiendo que los datos sean introducidos una sola vez, que es uno de los requisitos EFI, facilitando la interconexión entre administraciones públicas con competencia afectadas y entre el sector público y los distintos agentes logísticos privados. Los objetivos del simple es eliminar ineficiencias en los procesos actuales, permitir la interoperabilidad entre los distintos actores y modos de transporte, garantizar la trazabilidad de las mercancías mediante transportes y eventos, obtener información en tiempo real, que es fundamental, contribuir a la reducción de costes y mejor utilización de los recursos. Para lograr estos objetivos simples se basa en 4 pilares. Por un lado, la interoperabilidad, colaboración para el intercambio de datos, la competitividad, la confidencialidad y la ciberseguridad. Todo ello en el marco de la digitalización como un motor fundamental de eficiencia, simplificación y armonización. Los beneficios del simple, tenemos por un lado la colaboración, una mayor colaboración y comunicación entre participantes de la red logística. Y luego una previsión, una detección anticipada de los conflictos para reducir ineficiencias y tiempos de espera debido a la posibilidad de planificación anticipada, una mejora de la gestión de los transportes de mercancías a través de la estimación de los tiempos e intercambio de la documentación basado en datos fidedignos y confiables, una optimización, es decir, facilitar la comunicación, trazabilidad y transparencia, optimizando los flujos de trabajo, secuenciación en el transporte multimodal, una seguridad, un aumento de la seguridad de la información al usar unas redes de registro multimodal, lenguaje y semántica común para la cadena logística multimodal, un empleo de la mensajería común para el intercambio de toda la información y la conectividad, la mejora de la conectividad y los flujos de información gracias a la conexión a través de las plataformas de uso compartido. ¿Cómo funciona el simple? Pues tenemos la digitalización y gestión de los eventos y datos asociados a todos los flujos de transporte, sean nacionales, intraeuropeos, de importación, exportación y tránsito. Aquí vemos pues, distintos ejemplos en los cuales intervienen los distintos modos. En primer lugar, pues aquí tenemos el modo en que efectivamente intervienen tanto lo que es carretera, llegan a una terminal interior, pasa al ferroviario, que llega a la terminal portuaria y efectivamente va vía marítima. Por otro lado, aquí tenemos el ejemplo que va por carretera, llega a una terminal interior, ferroviario y carretera. El tercer ejemplo sería carretera, una terminal ferroviaria, y aquí tenemos uno monomodal, carretera, terminal, interior y otra vez carretera. Y finalmente, pues parte de lo que es un transporte marítimo, llega al puerto, pasa a la carretera, terminal interior, ferroviario y otra terminal de destino. Aquí tenemos la plataforma tecnológica, los distintos actores clave que pueden intervenir o no intervenir todos dentro de un mismo flujo.
pero serían el expedidor, el transportista por carretera, la empresa ferroviaria, terminal ferroviaria, terminal marítima, transitario o operador intermodal y el consignatario. Y por otro lado, pues tenemos los organismos relacionados, ¿no? Evidentemente, como establece el EFTI, que es el marco jurídico en el cual marca las relaciones entre los documentos electrónicos en el transporte de mercancías y la autoridad de control, tenemos los organismos relacionados que serían aduanas, autoridad portuaria, puertos del Estado, administración de infraestructuras ferroviarias, dirección de marina mercante, servicios de inspección en frontera y los servicios de inspección de transporte terrestre. Aquí tenemos lo que es otro, digamos, flujos o otro proceso en el cual pues ahí pues, se intervienen tanto lo que es, por un lado, tenemos el cargador, transitario, transportista, expedidor y transporte terminal interior. Existe el pedido del transporte, que es una relación entre el cargador y transitario que se emite en la carta de porte, y el transitario coordina la ejecución del contrato. Aquí hay lo que es la orden de transporte que emite el transitario al transportista, la orden de entrega que emite el transitario al expedidor, la orden de admisión que va del transitario a la terminal interior, y por otro lado tenemos lo que es el transportista que comunica el transporte y el conductor al transitario. El transitario, que con toda la información que hasta ese momento ha recibido, actualiza la orden de entrega con transporte y conductor y lo comunica al expedidor. Luego, la actualización de la orden de admisión con transporte y conductor emitida transitoria a la terminal interior. La comunicación del transportista de la recogida de la mercancía. Otro evento sería el confirmar la entrega de la mercancía por parte del transportista al transitario, y en la terminal interior la emisión, la confirmación de la admisión de la mercancía. Una vez que ya se ha desarrollado todo el flujo, pues lo único que le queda al transitario pues confirmar el transporte de la terminal interior y la entrega. Evidentemente, el cargador en cualquier momento puede conocer en el estado en qué momento se encuentra su mercancía remitida. Aquí tenemos, pues bueno, otro flujo y eventos registrados. En este caso, pues bueno, interviene un transporte marítimo y bueno, los distintos eventos, el cargador que hace lo que es el registro de la operación de transporte en el sistema. Se registra también la operación de transporte por parte del transitario. Se emite la orden de transporte a la empresa de transporte. A continuación existe una firma del registro del contrato de transporte marítimo que está integrado dentro del sistema. Tenemos también la empresa de transporte, el registro de recogida y previsión de entrega, lo comunica al sistema de la plataforma. Desde la terminal marítima se le pide la orden de admisión. A continuación existe a la autoridad portuaria la solicitud del acceso, la autorización del acceso por parte de la autoridad portuaria, la notificación de la admisión y la notificación de entrega, y todo está dentro del flujo de lo que es el SIM. El funcionamiento para todo del simple, para llegar a lo anterior, pues se está desarrollando lo que es una API simple, aplicación software con las siguientes características: en formato abierto, con total interoperabilidad con sistemas externos, ciberseguridad con total confidencialidad de los datos intercambiados, trazabilidad de todas las transacciones.
La API también dispondrá de su correspondiente interface gráfico que permita a los usuarios interactuar con la aplicación para realizar las siguientes funciones. Primero, introducir y consultar los datos. En el caso del usuario, evidentemente autorizado y registrado, podrá consultarlos de forma estructurada y armonizada. Se podrán subir ficheros en estilo PDF para almacenar sus datos, generar unos ficheros en PDF armonizados a partir de los datos almacenados, y adaptación está lógicamente adaptada a distintos grados de evolución tecnológica de los actores. Los plazos en los que se ha desarrollado el simple, pues bueno, hubo primero la firma de un contrato que se realizó lo que es el 24 de noviembre del 2020 y una reunión de lanzamiento el 27 de noviembre del 2020. Tenemos que en febrero del 21, como el plan de proyecto detallado, se detalló un análisis funcional y la planificación se realizó. Luego, en junio, el 27 de junio del 21, está previsto el desarrollo del primer prototipo, según el plan de proyecto, un mínimo de autentificación y autorización, auditorías y ayudas. Para el 22 está previsto la evolución en la implantación del prototipo, según el proyecto, las entregas mensuales, versiones beta y una versión completa. Y finalmente, en lo que es el 25 de mayo del 2023, será la finalización del contrato, dado que efectivamente el plazo de ejecución es de 30 meses. Pues habrá también un mantenimiento correctivo, evolutivo y predictivo. Y el soporte estará hasta el 24 de julio, un año más. Habrá un plazo de garantía de hasta el 25 de octubre del 2025. A partir del 2023, en el cual se dispongan de las especificaciones técnicas, pues hay que decir que hay mucho que hacer. En primer lugar, pues tendremos desde el Ministerio que adaptar nuestras aplicaciones informáticas para que los agentes en carretera puedan acceder a la información de las distintas plataformas. Decir que, bueno, que una idea es que también el simple sirva como el punto de acceso nacional al cual se refiere también en el EFTI que pueden tener los distintos Estados Unidos. El MITMA, según establece el EFTI, será la autoridad designada responsable de la aplicación del EFTI en España. La ENAC será el organismo nacional de acreditación que acreditará a los organismos evaluadores y los cuales certificarán las distintas plataformas, tanto las existentes en el mercado como la propia simple, en el cual participa el Ministerio, la está desarrollando. Y con esto, pues bueno, espero que hayan sacado una idea de lo que en este momento, pues bueno, se está desarrollando en España. Pues muy bien, muchísimas gracias, doña Alicia Rubio. Por supuesto que hemos tenido una idea muy detallada de cómo está el desarrollo de Simple y además también pues una expectativa de cómo va a seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, muy interesante. Abrimos ahora el turno de preguntas y tenemos una pregunta ya para Madame Potek, que voy a tratar de alguna manera de resumirla. Madame Potek, the electronic information system about FT is for all kind of freight transport, I mean for all kind of goods transport, or we can think that maybe dangerous goods transport can have another special system of electronic communication. I mean, it's a general overview
of the FT, or we can have some specialization by kind of modes of transport, modes and good transport. Thank you for the question. Yeah, it is a very good question, and hopefully my answer will please the person that asked. It is that FT regulation as such covers the transport of dangerous goods. The directive on dangerous goods, which concerns both the transport of dangerous goods on road, rail, and inland waterways, is covered in the scope. And in particular, is this the transport document that needs to accompany the dangerous goods, as required by the relevant conventions, is ADN, RID, and ADR. So that is covered by the FT regulation, and the information requirements will be included in the what we call the FT common data set. But we also have the subsets, the so-called subsets. So for each piece of legislation, the respective information requirements will be part of a subset. So we'll have a subset for dangerous goods, we'll have a subset for combined transport, a subset for what we have cabotage on road. Now, these subsets, they all refer to a consignor-consignee description of goods. And you may have, for example, a dangerous goods transport, which in addition is also waste, for example, which is also covered by the regulation, by the way, as well. And it also can be combined transport, right? And it also can fall under the rules of cabotage, depending, who is the carrier, etc. So while we have these different subsets which contain the same information, similar information on the same transport, just required by different legislation, principle, they will appear only once. So when somebody is introducing information, they will have to say, okay, it's about dangerous goods, and they will be required to fill a number of information. Then it's also said it's for example, cabotage. Then the additional information required for cabotage will be required, but not again to fill in again the consignor, the consignee, which was already filled for dangerous goods. And the same goes for, if it's combined transport, for example, if it's a transshipment, then it's a requirement to prove transshipment, which then it needs to be clicked. Yes, we also need to put the subset for that. And actually, it will only be required the additional information, and not the parts that are common will be the same. So that is how we look at it. And it will also likely, we're also looking by transport modes, because in particular, what I said for the inspection authorities, it will be when we have a road inspection authority and they request information on this transport, they should in principle see only the part of the legislation that they are required to enforce, and not others, for example. So they should not check if there is any, when it also had the rail leg, if they complied with the requirement for dangerous goods on the transport of dangerous goods on rail, because that's not their competence. Their competence is the transport of dangerous goods by road. So that view will also be somehow seen. We are not yet there, but the discussions with the experts is that likely we may need to put also a so-called metadata that will identify that this is, for example, a road transport or rail transport or combined transport, so that's, and also the legislation that is applicable. Which legislation is concerned also, so that's also somebody can tick, as I said, we do dangerous goods transport, and then dangerous goods needs to appear. So that is how it is envisaged. Okay, thank you very much, Madam Potek. Y tenemos otra pregunta para doña Alicia Rubio, que va en este sentido. Dice, actualmente existen plataformas que centralizan la documentación. ¿Qué ocurrirá con estas plataformas cuando Simple sea operativa? Pues estas plataformas evidentemente podrán seguir funcionando. Existirá una comunicación, podrán interactuar las distintas plataformas, y en eso está previsto.
y si se llega a hacer un simple punto de acceso nacional por parte, digamos, de las autoridades, pues efectivamente a través de ello tendrá que poderse conectar a las restantes plataformas. Pero esperemos a ver cómo se desarrollan las especificaciones técnicas del EFTI a fin de, digamos, de cerrar todo el funcionamiento de esta infraestructura, ¿no?, que requiere. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a los asistentes, a los invitados, a nuestras panelistas, a doña Elía Potec, a doña Alicia Rubio, a nuestro director general de Transporte Terrestre, a Nuria Lacazi. Creo que hemos hablado de la digitalización, hemos visto todavía el potencial que tiene la digitalización, todo lo que nos queda todavía por trabajar, pero estamos en ello, y sobre todo que necesita del compromiso tanto del sector económico, de los agentes económicos, como también pues, de los agentes políticos, y ahí hemos tenido el gran respaldo, ¿no?, de alguna manera manifestado por nuestro director general de Transporte Terrestre. También se abre una oportunidad con el tema de los fondos Next Generation y su canalización a través también del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y bueno, por mi parte, darles a todos las gracias. Como decía, estamos a su entera disposición para cualquier cuestión que a lo mejor ha quedado sin poder abordar, y decirles que, bueno, que WebTrans está participando en el grupo de digitalización de transporte y logística de la Comisión Europea, y que es para nosotros pues, un enorme placer y un gran compromiso trabajar en temas de digitalización y empujarla también desde nuestra área de trabajo. Así que a todos muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y hasta pronto. Adiós. 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 Vivimos en la era de la digitalización. Hoy hay más de 200.000 millones de objetos y dispositivos conectados que ya forman parte de nuestro día a día, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Esta revolución digital va a permitir a las empresas y profesionales del sector de la logística y del transporte enfrentarse al reto que supone la optimización constante de su negocio. La digitalización y la hiperconectividad mejorarán la productividad de nuestra flota, el rendimiento y seguridad de nuestros vehículos y todo el proceso logístico. Podremos saber en todo momento dónde se encuentran nuestros vehículos o nuestra carga y los tiempos estimados de llegada. El enorme volumen de datos que genera la comunicación entre máquinas debería poder procesarse de una manera eficaz a través de un sistema ERP que nos permita gestionar esa información para aumentar nuestra productividad, optimizar costes y mejorar la atención al cliente. ¿Has imaginado alguna vez un futuro así? No es necesario, no es futuro, es presente. Nosotros llevamos kilómetros recorridos en el camino de la digitalización. Nuestra gestión de los datos va siempre por delante, abriendo nuevas rutas hacia la optimización de nuestro sector logístico por tierra, mar y aire. Somos el motor del cambio. Tenemos una potente bolsa de cargas, con la que hemos conseguido que sean las cargas las que te localicen a ti. No volverás a viajar en vacío. Hemos desarrollado herramientas que te permiten controlar en tiempo real los vehículos de tu flota. Conocer su estado te ayuda a gestionar consumos eficazmente y a reducir riesgos y errores. Podemos saber cómo se encuentran los conductores, incluso descargar el tacógrafo digital en remoto. Las herramientas de tracking no solo permiten saber dónde está un vehículo o una mercancía, también ayudan a ofrecer un mejor servicio y tranquilidad al cliente. Nuestros algoritmos son capaces de efectuar complejos grupajes en décimas de segundo, teniendo en cuenta el tamaño del vehículo, la ruta, el radio de desvío que considere el conductor y el orden de carga y descarga. Podemos gestionar de manera segura toda la documentación desde una única aplicación, que permite enviar y recibir de manera digital y automática las cartas de porte, o geolocalizar el lugar exacto donde se ha producido la firma de un documento. Talento, gestión avanzada, seguridad, tranquilidad. El futuro de la logística, hoy. WebTrans.
donde la red logística se mueve.